Prepárate para adentrarte en uno de los enigmas más intrigantes de la teología cristiana, el misterioso viaje de Jesús al infierno. En este fascinante recorrido, exploraremos las profundidades de la redención, desentrañando las sombras que rodean la descensión de Cristo. ¿Qué significado encierra este extraordinario episodio? Acompáñanos en esta travesía teológica y descubre el poder transformador detrás de la visita de Jesús al reino de las tinieblas. No existe un relato específico en la Biblia que describa detalladamente el día en que Jesús visitó el infierno. La idea de que Jesús descendió al infierno es una interpretación teológica que se basa en algunas referencias bíblicas, pero estas son bastante indirectas y abiertas a diversas interpretaciones. La creencia en la descensión de Cristo al infierno se basa en parte en la afirmación del credo de los apóstoles, que es una declaración de fe cristiana primitiva. En la versión occidental del credo, se dice, descendió a los infiernos. Sin embargo, la interpretación exacta de esta frase ha sido objeto de debate entre las diferentes denominaciones cristianas. En 1 Pedro 3, 18-19, en Nueva Versión Internacional, se menciona que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Él, que fue muerto en el cuerpo pero resucitado por el Espíritu, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Este pasaje ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia cristiana. Algunas interpretaciones sugieren que Jesús, después de su muerte en la cruz, descendió al Hades para proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte. Es importante tener en cuenta que las interpretaciones teológicas pueden variar entre las diferentes tradiciones cristianas, y no todos los cristianos aceptan la idea de que Jesús literalmente descendió al infierno. ¿Cómo interpretan diferentes denominaciones cristianas la frase «descendió a los infiernos» en el credo de los apóstoles y cuáles son las implicaciones teológicas de esta creencia? La interpretación de la frase «descendió a los infiernos» en el credo de los apóstoles puede variar entre diferentes denominaciones cristianas. Aquí hay algunas perspectivas comunes. 1. Descenso literal al infierno. Algunas denominaciones interpretan la frase de manera literal, creyendo que después de la crucifixión, Jesús descendió al lugar de los muertos para liberar a los justos que vivieron antes de su venida. Esta perspectiva a menudo se basa en una interpretación más literal de pasajes bíblicos como 1 Pedro 3, 18-19 y Efesios 4, 9. 2. Muerte y sepultura. Otra interpretación sostiene que la frase «descendió a los infiernos» se refiere a la muerte y sepultura de Jesús. En este sentido, infiernos se entiende como el estado de los muertos. Desde esta perspectiva, la frase enfatiza la realidad de la muerte de Jesús y su descenso al lugar de los muertos antes de su resurrección. 3. Victoria sobre el pecado y la muerte. Algunas denominaciones enfatizan la idea de que el descenso a los infiernos simboliza la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. En lugar de una visita literal al inframundo, se ve como la proclamación de la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal y su autoridad sobre la vida y la muerte. Las implicaciones teológicas de esta creencia son significativas y pueden afectar la comprensión de la obra redentora de Jesús, la resurrección y el significado de la muerte. Además, estas interpretaciones a menudo están influenciadas por las tradiciones teológicas y doctrinales específicas de cada denominación. ¿Qué evidencia bíblica respalda la idea de que Jesús descendió al infierno? ¿Cómo se reconcilian las interpretaciones diversas de pasajes como 1 Pedro 3, 18-19 en relación con la descensión de Cristo? La evidencia bíblica que se utiliza para respaldar la idea de que Jesús descendió al infierno es limitada, en gran medida, indirecta. Uno de los pasajes bíblicos a menudo citados es 1 Pedro 3, 18-19 en Nueva Versión Internacional. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Él, que fue muerto en el cuerpo pero resucitado por el Espíritu, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Otro pasaje que podría ser citado es Efesios 4, 9 en Nueva Versión Internacional. Cuando subió a lo alto, llevó consigo a muchos cautivos y dio dones a la humanidad. Sin embargo, la interpretación de estos pasajes varía entre las denominaciones cristianas. Algunas interpretaciones sugieren que Jesús, después de su muerte en la cruz, descendió al Hades, el lugar de los muertos, para proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte. Se argumenta que al predicar a los espíritus encarcelados o llevar cautivos consigo, Jesús estaba llevando a aquellos que habían muerto antes de su venida a la redención. Otras interpretaciones sostienen que estos pasajes no se refieren a una visita literal al infierno, sino que simbolizan la proclamación de la victoria de Jesús sobre las fuerzas espirituales malignas y su autoridad sobre la muerte. Es importante tener en cuenta que la evidencia textual es limitada, por lo tanto, las interpretaciones pueden variar significativamente. La reconciliación de estas interpretaciones diversas a menudo se basa en las tradiciones teológicas específicas de cada denominación y en cómo se aborda la interpretación hermenéutica de los pasajes bíblicos en cuestión. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas y doctrinales de la creencia en la descensión de Cristo al infierno?
¿Cómo influye esta creencia en la comprensión del sacrificio de Jesús y su significado para la redención según las diversas perspectivas teológicas? La creencia en la descensión de Cristo al infierno tiene diversas implicaciones prácticas y doctrinales que pueden variar entre las diferentes perspectivas teológicas dentro del cristianismo. Aquí hay algunas de las implicaciones comunes. Victoria sobre el pecado y la muerte. La creencia en la descensión de Cristo al infierno a menudo se asocia con la idea de que Jesús, mediante esta acción, proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte. Esto refuerza la doctrina de la redención, señalando que Jesús no solo murió por los pecados, sino que también derrotó las fuerzas del mal y demostró su autoridad sobre la muerte. ¿Esperanza para los muertos? Algunas interpretaciones sostienen que la descensión de Cristo al infierno implica que aquellos que murieron antes de su venida tienen la oportunidad de escuchar la proclamación redentora de Jesús. Esto puede ofrecer esperanza para aquellos que murieron antes de la resurrección de Cristo. ¿Énfasis en la dimensión espiritual? La creencia en la descensión al infierno enfatiza la dimensión espiritual de la obra de Cristo. No solo se trata de una acción física, como la crucifixión, sino también de una victoria espiritual sobre las fuerzas malignas. Esto influye en cómo se comprende el significado profundo del sacrificio de Jesús. ¿Reconciliación de pasajes bíblicos? Para aquellos que sostienen la creencia en la descensión al infierno, esto puede ayudar a reconciliar y dar sentido a pasajes bíblicos como 1 Pedro 3, 18-19 y Efesios 4, 9. La creencia en la descensión al infierno ofrece una explicación de por qué Jesús se relaciona con los espíritus encarcelados o lleva cautivos consigo. Es importante señalar que no todas las denominaciones cristianas comparten esta creencia, y algunas pueden interpretar los pasajes mencionados de manera diferente. Las implicaciones prácticas y doctrinales de la descensión de Cristo al infierno pueden variar según la teología particular de cada grupo dentro del cristianismo. En resumen, la creencia en la descensión de Cristo al infierno añade profundidad y significado a nuestra comprensión del sacrificio redentor de Jesús. ¿Te pareció interesante este viaje teológico? Suscríbete para más exploraciones fascinantes, comenta tus reflexiones y dale like si valoras estas conversaciones enriquecedoras. Juntos, continuemos explorando las maravillas de la fe. ¡Hasta la próxima!